Y continuamos con más Alta Política y lo saludamos a Martín Güemes. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar aquí. Atentamente escuchándola, Soledad. Vos sabés que yo, viste que te dije, vamos a hablar porque el Día de la Tradición, 10 de noviembre, era como muy caro al sentimiento de muchos, porque recordábamos a José Hernández, que escribió nada más que el Martín Fierro. Tenemos inclusive nada menos, nada más y nada menos, y tenemos allí algunas imágenes de la primera edición de lo que fue una de las obras, diríamos, que identifica parte de nuestro acervo humano, cultural, antropológico, casi podríamos decir. Como decía, ahí tenemos, mirá, viste, Gaucho Martín Fierro. Como decía mi amigo Eduardo Cesano, el primer manifiesto social de la Argentina. Ajá. No es solamente un poema gauchesco, es un manifiesto social para los trabajadores. Uh-huh. Y fíjate que yo me gustaría empezar con esto. Sí. Es decir, el vicio de la historia, la obsesión de la historia, me hace relacionar, y más con los años más. Fíjate en noviembre las cosas que tiene para relacionar históricamente y para comprender todo lo que estuvieron hablando. 7 de noviembre, primera victoria de las armas de la patria, Suipacha, parte del jacobino Castelli lo suprime a Güemes del parte de batalla. Y después será Mitre el que lo suprima de la historia. Segundo, 10 de noviembre, día de José Hernández. José Hernández no fue solamente un poeta, fue un gran luchador, peleó en todas. Sí. Estuvo en todos los campos de batalla. Sí. Y encima no solamente en los campos de batalla, fue senador nacional. Sí. Senador, perdón, por la provincia de Buenos Aires. Y murió siendo senador. Murió el senador Martín Fierro, pusieron. Y fíjate que también se suma a noviembre el tema de la batalla de la soberanía. Claro. La vuelta de obligado. La vuelta de obligado. San Martín y Juan Manuel de Rosas. Estamos hablando. A quien San Martín le lega su sable, además. Una segunda independencia, dice, que se estaba luchando. Y después, el 17 de noviembre, la vuelta de Perón. Que no es poca cosa. Fíjate lo que estoy relacionando, ¿no? Sí. Estoy relacionando Güemes, José Hernández, que el Martín Fierro se llama Martín por Martín Güemes. Sí. Estoy relacionando el Estatuto del Peón, que Jauretche se lo llevó a Perón en el año 44, basado en el Estatuto del Gaucho de Güemes. Sí. Estoy relacionando la batalla de la soberanía contra el bloqueo anglo-francés, y estoy relacionando la vuelta de Perón, el 17 de noviembre. Después de 18 años de exilio. Después de 18 años de exilio. Entonces, yo lo primero que diría es, acá hay una amnesia histórica en el país, y lo padecen casi todos los sectores. No hemos sido capaces de elaborar una síntesis superadora que nos ayude a integrar el país. Uh-huh. Por supuesto, estoy hablando de integrar al país desde el campo nuestro, desde el campo de lo nacional. Y bueno, le voy a sumar, desde lo popular. Sí. Y en ese sentido, yo creo que el peronismo, vos sabés que yo he sido un observador comprometido del peronismo. Sí, sí. Porque en los años 70... Además tuviste el día que Perón los echó a los montoneros de Plaza de Mayo. Tuve la plaza el día que los echó a los montoneros, y tuve el 12 de junio cuando Perón dijo que su único heredero era el pueblo. Pero aparte de eso, respeté el proyecto nacional de Perón, que nadie habla, y que él dijo claramente: he vuelto al país para que no quede una sola palanca de la economía en manos extranjeras. Y después estamos en la gran discusión, que la autocrítica que hay que hacer es comprender el Perón de la vuelta y el que se tuvo que ir, qué pasó, porque hubo errores graves. Hay que comprender también... Y además el Perón de la vuelta, que viene con toda una nueva idea de la política después de 18 años de pensar lo que había pasado. Y sumando una cosa muy compleja, porque él pone en el Ministerio de Economía a Helbar. Lo tiene en el Ministerio de Bienestar Social a José López Rega. A Firmenich le había dicho muchachos maravillosos. Y acá nosotros hemos tenido dos elementos siniestros en la política, que fue Firmenich y López Rega. A mí no me cabe duda eso, pero fue producto de la falta de autocrítica del peronismo. Perón quiso hacer su autocrítica. Cuando él habló que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, no lo entendieron. La hora del pueblo.
Fue la famosa hora el del abrazo pueblo. con Balbín, El abrazo con que Balbín, lo había tenido preso Perón a Balbín. Sí. Y consecuentemente, yo creo que había una comprensión, un intento de comprensión Sí. de Perón. Vengo desencarnado, Sí. un montón de cosas que no se lo entendió. Hasta hoy no se entiende el proyecto nacional de Perón, no se entiende la vuelta de Perón, no se Y entiende... muchos dicen, digamos, el peronismo murió con, algunos dicen murió con Perón porque nadie más pudo no se entiende, lograr esa síntesis. Claro, no se entiende Isabel en el poder. Fíjate que Soledad dijo una cosa muy curiosa. Isabel padeció lo que padeció 5 años de prisión porque era Perón. Porque ella, su apellido era Perón. Pero recordemos que además ella lo dijo, estuvo muy humillada. No, pero ella dijo, Estuvo muy humillada. si yo no me llamara Perón, o fuera la viuda de Perón, Sí. me hubieran pasado mucho menos cosas. A Cristina fue presidenta porque estaba Néstor, también era su marido. Que Cristina tuvo peso propio, pero Néstor tenía más peso, por eso fue Néstor el primer presidente. Y era el que sí, por lo menos el accionar político, era muy peronista en el accionar político. Para decirte, si se sentaba un sindicalista acá y Néstor acá, si se tenían que putear, se puteaban, y se tenían que cagar a trompadas, se cagaban a trompadas. Porque Néstor era así. Cristina manejó las cosas de otra manera. Yo la considero, y esto me va a disculpar Soledad, que ella tiene que hacer una profunda autocrítica, porque es la mariscal de la derrota. Lo puso a Scioli. Sí. Hoy Scioli es embajador de No, Milan. hoy es ministro de Turismo. Bueno, por eso turismo es ministro de Turismo. Sí, deporte y turismo. Lo puso a Alberto Fernández. Claro, sí. ¿Es mariscal de derrota o no? Yo Sí. en la interna que no se hizo, que era Randazzo contra otro y que Cristina no quiso y que Randazzo por eso no aceptó la provincia de Buenos Aires, empezó toda una derrota con, acuérdense de la Morsa. Sí, acordate lo que fue. Bueno, sí, entonces, sí. acá Que fue- la autocrítica debe ser profunda porque yo estoy convencido que el Partido Justicialista es un cascarón vacío. Vacío de doctrina, vacío de historia, vacío de memoria. ¿Es un elemento electoral? Sí, es un elemento, pero ya lo había dicho Perón, pero Perón tenía escuelas de formación política, Sí. como yo le decía a Soledad. Sí. Y se hablaba de conducción Conducción política, de política, doctrina sí. peronista, Y de no, y de filosofía. comunidad organizada. Comunidad organizada, que es el discurso que dio en el Congreso del 49 de filosofía. filosofía. Bueno, entonces, acá la derrota del justicialismo, peronismo, kirchnerismo en el poder fue la derrota de la batalla cultural. Perdieron la batalla cultural. No fueron capaces de dar una batalla cultural como se había intentado dar en tiempos en donde había hombres como Pepe Rosa, que lo meten preso. ¿Y sabe por qué lo meten preso? Porque tenía una conducta y cuando lo pone, le ponen porque usted difunde a Rosas. Pero era la lucha histórica. Fermín Chávez es lo mismo. Y muchos otros, José María Castaneda de Dios, Osvaldo Guglielmino. Claro, Es decir, personas honestas intelectualmente que lucharon para dar una cultura justicialista. Pero además, abierta, ¿eh? Me No era gustaría cerrada. aportar algo muy simple que era, que me parece que es lo que también pasó. El movimiento era nacional, popular y era cristiano. Y no hay que tener vergüenza de decir eso. Y en realidad se vació también de eso y se transformó en un espacio de un progresismo de izquierda que también dejó afuera a mucha gente que no tiene por qué comulgar ni con el aborto, ni con la ideología de género, ni con todo eso, que también fueron primos hermanos el macrismo y el kirchnerismo en esa materia para cultural. no entrar en una discusión Sí. compleja, Sí. Que la de Trump, la discusión, y la Sí. de Milei, Sí. y la de los defensores, por supuesto, y lo de pero- los defensores del kirchnerismo, yo el planteo que hago es que el irigoyenismo y el peronismo fueron movimientos nacionalistas, de defensa de la nación, y defensivos, no fueron ofensivos, fueron defensivos. Y por eso fue un movimiento. Hoy, hablar de un partido electoral es reducirse. Claro. No decíamos... Es achicarse, digamos. Claro, no decíamos primero el movimiento, después primero el movimiento, después el partido y por último Primero los la hombres. patria, claro. Perdón, primero la patria, después el movimiento y por Después último los los hombres. hombres. Muy bien, primero la patria, que es la clave. Y eso
se ha perdido. Se perdió primero Acá la patria. primero son los hombres y las mujeres, vamos a incluirlas. Sí, bueno, claro, en términos de... Porque... Y de los intereses, además, lamentablemente, ¿no? Porque también hay una reducción a lo material, que quedó plasmado. ¿Cómo puede ser que Argentina tenga 50% de pobreza? Y entonces, de 40 años de democracia, y veníamos de un gobierno... Proceso de desorganización que nacional. había dejado un plexo normativo, que yo creo que es importante, decirlo, lo hemos hablado con vos, con Javier Cornejo, muchas veces. Un plexo normativo maravilloso, que nunca se da a conocer, y que fue el gobierno realmente de Isabel. Hay una foto que la queríamos mostrar, porque fue muy polémica la visita de Victoria Villarroel, la vicepresidenta de los argentinos, a María Estela Martínez de Perón. Pero en realidad, ahí tenemos la foto, fue una mujer que se comió 5 años presa, digamos, y con una humillación tremenda. Y me parece que, bueno, que de alguna manera tendríamos que pensar que la historia la tenemos que hacer desde una comprensión mayor. Hay que comprender también una cosa, la legitimidad de origen que tenía Perón y su vicepresidenta dentro del mecanismo institucional, ganó en primera vuelta con el 62% de los votos. No ganó en balotaje como Milei. Milei. Milei tuvo el 30% de los votos. Le sumó los votos... Bueno, Néstor Kirchner ganó con el 22%. Le sumó los votos cuando se puso en gatito mimoso y a la mete bombas de los jardines de infantes la puso para el otro lado. Y ahí tuvo el 57%. Pero anteriormente... No, nadie como Perón. Nunca, es decir, lo que ganó Perón en la vuelta, después de 18 años, nunca se cumplió en el país. Y fue 3 veces presidente de la Argentina, le guste a quien le guste. Sí, es como una pero ya uno dice, bueno, ¿es pasado? Es probable. Es probable, yo creo que el peronismo como peronismo murió con la muerte de Perón. Hoy quedan Robinsones. Quedan nostálgicos en función, un grupo de políticos en función de la nostalgia, que es mi caso. Robinsones porque seguimos pensando estas cosas, pero los que me parece que usan a Perón de un modo o de otro son tránsfugas. Por eso hubo menemismo, por eso hubo también el kirchnerismo, por eso hay otros más que también están jugando a la transfugada. La historia es inflexible. Perón lo dijo, mi heredero es el pueblo, y el pueblo elige, y el pueblo va a elegir. Ahora eligió también. Mal o bien, no, eligió. Indignado, con bronca, eligió, pero eligió entre 2 sectores. No fue total. No, por supuesto. O sea que cuidado los que ganaron, Cuidado los que ganaron, porque el pueblo hace sentir su viento en algún momento. Y eso a mí me parece muy importante. Martín, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Me parecieron 2 bloques maravillosos para poder pensar y repensar la política argentina. Disculpa que me apasione, pero... No, me encantó. La historia y la política como cultura, a mí me importa mucho. Gracias, Martín. Vamos a una pequeña pausa y ya está con nosotros Eduardo Antonelli para hablar un poco de economía.